Continuamos en Radio Latino 88.1 y este es su programa Letras de Papel. Bienvenidos y bienvenidas. Y en esta ocasión tenemos la grata presencia de Daniela Vega. Ella es politólogo, hizo sus estudios en la UDLA. Por lo tanto, nosotros queremos apoyarnos en los conocimientos que tiene Daniela Vega para hablar un poco de política, de lo que está pasando en la política hoy por hoy en el Ecuador. Porque, Danielita, dándote un saludo, la mayoría de ecuatorianos siempre decimos, no, 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 de política yo no quiero hablar. No, 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 a mí ni me digan nada. ¿Es verdad que la política se ha malogrado tanto? Bienvenida, con esa pregunta arrancamos. Mi querida Isabel, muchísimo gusto. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, sí, totalmente. Hoy en día el ecuatoriano dice, no quiero saber de política, no me interesa, mientras yo lleve el pan a mi casa, el resto no importa. Es verdad. Y creo que es una situación bastante compleja, no debería ser así. Nosotros como ecuatorianos y ciudadanos debemos involucrarnos en las decisiones y en el accionar de cada una de las situaciones que está pasando el país. La situación actual, tanto violencia, crimen, narcotráfico, una mala economía, también es responsabilidad de cada uno de los ecuatorianos, y lo digo de esta forma. A lo mejor me van a decir que estoy exagerando, pero sí es así. Nosotros también tenemos parte de culpa en este problema que está viviendo el país, y es el no habernos involucrado o dejar pasar las situaciones que suceden. Sí, definitivamente uno dice, ¿y yo por qué voy a tener la culpa? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? Si los que están en el gobierno son los políticos de siempre, los que están en la asamblea son los mismos de siempre, los que están en la alcaldía son los mismos de siempre. Pero ¿dónde empieza a dañarse la política? ¿En qué momento el ecuatoriano no quiere saber nada de política? Porque tenemos los estamentos, tenemos la Biblia de la Constitución que decimos todos los ecuatorianos, con la que nos deberíamos regir, pero ni en cuenta la tomamos a la Constitución porque ni siquiera sabemos ni las leyes, ni artículos, ni ordenanzas, no sabemos nada. ¿Será acaso que esta es forma de mantenernos así como sumidos y sumisos para no entender la política? Para nada, mi querida Isabel. Un país que no se involucra es un país que está condenado a cometer los mismos errores durante su historia. Para poder salir de esto que nos está sucediendo, debemos empezar a formar a nuestros chicos desde las escuelas. Como estábamos conversando, es una sinergia entre la educación que tú recibes en tu casa, más el complemento del sistema educativo, escuela, colegio, y a la par también el tema que van realizando los partidos políticos con sus escuelas de formación. Entonces, de esta forma hacemos que el individuo pues tenga un interés, sepa lo que realmente es la política, porque hacer política no es sinónimo de robo o un sinónimo de corrupción. Hacer política realmente es sinónimo de velar por el interés de todos, preocuparte El por interés el de al común, lado. social. Exactamente, preocuparte por el bienestar tuyo, de tu familia, del vecino, de la comunidad, verificar que tus servicios para ti y para los que te rodean sean óptimos, adecuados y de calidad. Y eso también va generando pues un desarrollo en el país. Ecuador es un país muy rico en cuanto a temas de recursos, en temas de biodiversidad, pero es un país que no se preocupa por la parte social. Sí, creemos que el bienestar debe ser entregado por el gobierno, que es obligación del gobierno que nosotros estemos bien, cuando en realidad sí y no. Sí, porque obviamente el gobierno debe preocuparse por hacer políticas públicas, por entregar oportunidades, sí, pero nosotros también debemos engranar o entrar en este engranaje para que realmente se cumpla el objetivo y podamos irnos desarrollando un país culto, un país educado y que se preocupa tanto y vigila sobre todo los temas políticos. Es un país que va desarrollándose mucho más rápido. Esa es la diferencia entre nosotros y Suiza, por ejemplo. ¿Ya? En Suiza los ciudadanos
están preocupados y están inmersos en la toma de decisiones. Entonces, claro, al estar inmersos, si alguno de sus cargos o funcionarios comete algún error, inmediatamente se dan cuenta, porque están ahí, están presentes. Pero acá no. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros dejamos que las cosas se acumulen y cuando explotan es que nosotros decimos, ah, pero ¿y por qué no se ha hecho esto? Cuando nosotros podríamos tranquilamente ir mejorando en los primeros errores, que serían muy básicos. Ahora, lo que tú dices y la comparación que haces, ¿no? Con Suiza, ¿no? Y claro, se detecta inmediatamente cuando hay dolo, cuando hay malversación. Pero en el Ecuador, y vuelvo a preguntarte esto, Danielita, ¿por qué se ha ido de las manos el país? ¿Por qué a la familia A, B y C, del barrio A, B y C, de todo el país, no nos importa? Ahora nos estamos haciendo patria con lo que tú habías mencionado, por la inseguridad, por la violencia. Es que yo conozco al vecino del frente y más o menos me estoy llevando para que nos podamos unir y que no exista mucha violencia. Entonces, ¿de qué depende? Los medios de comunicación, las organizaciones políticas, los partidos, porque en Ecuador tenemos como unos 100 partidos políticos. Hay una cantidad de partidos políticos. He visto yo en Estados Unidos, creo que hay dos. Ya vemos, y hay el triple de habitantes que hay en el Ecuador. Pero aquí tenemos como 100 partidos. Entonces, parece que los politiqueros ahondan, no sé si estoy bien en esto para que tú nos expliques, Añelita, ahondan en estas situaciones negativas para que el ecuatoriano se preocupe por llevar medio un pan a su casa y nada más. Por favor. Sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos un centenar de partidos eh, cuando no debería ser así. ¿Y por qué existe esto de que no me interesa la política? Es un tema cultural. Realmente nosotros, como todo, tiene un desarrollo. Tuvimos una época antes del 2007 donde tuvimos caos político. Así Pues es. obviamente nosotros ustedes, o sea, la generación de mis papás, mis abuelos, estaban inmersos en la política. Me dijiste viejita, Danielita. No le No, he dicho. tranquila. No. Pero claro, o sea, mi mamá, mis abuelos tuvieron esto de ¿Es que verdad? tenían un presidente un día, a los 3 meses lo Es cambiaban, verdad. después al año había una inestabilidad política. Total. Luego tenemos un periodo de casi 10 años de Ujú. una estabilidad, por así decirlo, entre comillas, donde se mantuvo un partido Así es. y en ese momento es donde las generaciones empiezan a descuidarse un poco del Ujú. tema político, porque al existir esta variable constante del partido, claro, ya uno ya no escuchaba que los golpes de Estado, Nada. que vamos a votar por alguien más o estaban un poco más preocupados. De cierta forma y otra, hubo un contento en el colectivo social, decir, ok, ellos están haciéndolo bien, mal, pero están ahí. Y luego, obviamente, tenemos la etapa en la que estamos en este momento, donde ya vivimos 3 periodos diferentes a esta estabilidad, por así decirlo, y claro, empiezan a surgir o a resaltar los problemas que se venían arrastrando desde mucho antes, porque al no estar el mismo en el poder, obviamente ya todos sacan los cueros al sol, por así decirlo, Es y nos verdad. puedan entender. Entonces, claro, en este momento la generación también ha cambiado, las circunstancias de la juventud son totalmente diferentes que hace 10 años. Yo puedo decir, yo tengo casi 30 y tengo una hermana de 16 años y lo que ellos piensan y la información que tienen y su forma de vida es totalmente diferente a la que yo tuve a su edad. Entonces, claro, ellos en este momento están en otra esfera donde tienen otras preocupaciones y al no haber tenido un seguimiento desde la escuela, no haber tenido el tema de materias como cívica y todo, es un tema que nunca ha estado en su educación o en su contemplar. Entonces es un tema que tal vez no les interesa mucho. Sin embargo, nos dimos cuenta que desde hace un año el interés de la juventud por la política y por apostarle a nuevas cosas es muy evidente. Y ese fue el resultado que tuvimos en las últimas 2 votaciones. La juventud realmente pone hoy en día a las nuevas caras en los puestos de elección popular.
Entonces, estamos viendo este cambio donde ahora los chicos y todos nos estamos interesando más, donde nos preocupamos, donde yo he escuchado, por ejemplo, conversaciones de mi hermana con sus amigos que dicen, no, es que el gobierno está actuando mal por esto y por otro. Y es verdad, entonces ya empieza a haber este cambio de chip y vamos a tener este mejoramiento en la percepción de la política. Como Ahora, estábamos conversando hace un momentito, ¿ya? la política, muchas veces mis papás o mis abuelos y mis profesores decían, no, es que el político solo roba y llega al puesto a robar. Es Ese era verdad. el concepto que tienen del Y ser nos político. transmitían ese mensaje, y nos transmitían ese mensaje. Político corrupto. Exacto. Ajá, ¿verdad? Claro, o sea, era eso más su accionar era la verdad. Ajá. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que al poner gente primero preparada, yo siempre he dicho que alguien que esté en un cargo político tiene que ser una persona preparada. No puede ser solo de nombre o un conocido de la sociedad. Tiene que ser una persona que sepa. Tiene que haber estudiado leyes, estudiar ciencias políticas y poder saber desenvolverse en el puesto. Sí, voy a hacer un ejemplo. A un profesor o alguien que enseña a unos niños no es cualquiera, o no es la cantante más famosa de la costa o un futbolista, no lo ponen ahí, es una persona que se preparó para cumplir una función. Y ¿Verdad? realmente creo que eso estuvo fallando en la política y por eso nadie se interesaba, pero hoy en día tenemos carreras como ciencias políticas, derecho, sociología, que son personas que se están preparando en esas áreas y que están llegando a los puestos. Por ejemplo, el tema del presidente actual es una persona muy preparada, una persona joven, de hecho es el presidente más joven que tenemos en la historia, Así es. y creo que en este poquito tiempo, sin que yo esté a favor o en contra, los resultados que se ha podido dar son claves. Entonces, eso quiere decir que si nosotros nos preparamos y ponemos personas preparadas en los puestos, vamos a tener un resultado totalmente diferente al que hemos venido teniendo por poner a cualquiera en ese puesto. Ahora, yo te hago una pregunta. La generación anterior a ustedes, que estamos ubicados nosotros, tu papá, mamá, los abuelos, claro, veíamos siempre que había muchos actos de corrupción. Entonces, resulta que con lo que tú nos dices, la juventud pone un presidente joven, el más joven que ha tenido el Ecuador. Está caminando difícil, pero está caminando para lograr sacar el país adelante. Pero, ¿por qué siempre nos enfrascamos en la corrupción? Vemos las redes sociales y no vemos noticias que diga un político, que diga otro político. Lo único que vemos es el odio del uno hacia el odio del otro. El uno quiere hacer una ley, pero los otros dicen que no, que mejor por acá. ¿Por qué no podemos los ecuatorianos y en especial los políticos, porque hay mucha gente preparada también, hay gente preparada, dejarlos que hagan su trabajo? Pero en cambio, los políticos de antaño siempre están metiendo la cucharita para que haya esa separación. Y no estamos trabajando para un mismo objetivo que es el Ecuador. Yo te diría, mi querida Isabel, que es por costumbre. No Mi- hay otra respuesta lógica. Eso es meramente costumbre. Mira tú. La gente que está de la época anterior en la política o que viene desde mucho tiempo antes, está acostumbrado a hacer de una forma y a ejecutar de una forma la política. Entonces, claro, tienen este choque generacional entre la vieja política y los nuevos que entran, porque, claro, la gente joven tiene otras ideas, tiene otras formas y hay ese choque. Pero realmente todo en un punto de la historia, no te puedo decir, haciendo un análisis muy suelto, en un punto de la historia este choque va a dejar de pasar, porque claro, la gente de antes ya no va a poder cumplir estos puestos y se va a poder complementar mejor la gente nueva. Ya van a estar viejitos, ya, ¿no? Pues ya para qué más. Ahora, Ya hay que jubilarlos a claro, hay muchos. que jubilarlos. Pero, ¿qué pasa con la educación entonces? Por ejemplo, eh, la vicepresidenta, que es ahora, que está en Israel, ella manifestaba y decía que todo tiene que ser público, ¿es cierto? Entonces, teniendo un salario
es difícil llegar a dar educación a todos los hijos y una buena educación, porque las universidades particulares ahora son sobrepasan los 6,000, 7,000, 8,000 dólares cada semestre, que es imposible para una clase media o baja, no se puede. Entonces, ¿por qué estamos dando la apreciación de que lo público no sirve, que lo público no vale, todo hay que hacerle privado? Pero al hacerle privado, ¿qué consecuencias vamos a tener en los jóvenes que no puedan acceder a las universidades a prepararse? Mi querida Isabel, el, el ser público no es sinónimo de gratis. Ujú, Sí, creo que es una idea o sea, es un concepto que está mal infundado en la población. La gente cree que al ser público es gratis y no es así. Realmente la educación, la salud pública nos cuesta a cada uno de nosotros en tema de impuestos, cuando nos cobran el IVA, cuando tenemos algún excedente, todo impuesto va hacia allá. Entonces no es gratis. ¿Qué sucede? Decimos que lo público es malo porque ujú. está mal administrado. Ya. ¿Sí? Hay hospitales mal administrados, hay el sistema educativo mal administrado y obviamente hay una mala repartición de los bienes que son asignados a cada una de estas áreas. Entonces, ¿qué debe cambiar? Debe haber una reestructuración total en cada, y no solo en tema de fuerzas o de seguridad. El gobierno y el Estado debe reestructurarse y poder administrar adecuadamente las áreas importantes. ¿Sí? Topando el tema que tú dices de educación, la educación es mala, la pública, pero ¿por qué es mala? Porque tenemos muchísima gente que quiere ingresar a este sistema público, pero no tenemos los recursos suficientes porque este país absolutamente todo quieren gratis. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos subsidios y queremos muchas cosas gratis, estamos bajándole la cantidad de dinero que entra al sistema educativo, al sistema de salud, cuando realmente deberíamos esforzarnos un poco. No con esto estoy diciendo que lo vayan a hacer o no, pero es mi criterio. Creo que sí deberíamos esforzarnos un poco y tener un poco más de impuestos para poder cubrir estos valores de educación y que la educación pública sea realmente de calidad y adecuada para todo el número de estudiantes que tiene en este momento. Porque tenemos demasiados estudiantes, poco presupuesto, que es igual a un mal servicio. Ahora, tampoco es desconocido para los ecuatorianos, para la mayoría de ecuatorianos, que hemos tenido en dos periodos de gobierno y se ha visto la forma como se han llevado los dineros del Ecuador. Por eso es que ahora lo que tú dices, hay una cantidad de alumnos que no pueden ingresar. Claro, como dice Danielita Vega, que nos acompaña ahora, es verdad, lo público no es malo, son los corruptos, las autoridades. Pero ¿quién elige a esas autoridades? Usted. Nosotros. Yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no sabemos elegir? ¿Acaso los medios de comunicación también tienen su parte allí para informarnos lo que ellos quieren y no una información veraz y objetiva y precisa? Tú mejor que nadie no me vas a dejar mentir. Cada uno de los medios de comunicación tienen una línea editorial que respetan y que cada una de las personas que trabaja ahí debe llegar en esa línea. Así es. Y claro, Y si lo no que te tú vas dices, nomás, y si no te vas nomás. claro, todo está sujeto a un lineamiento. Si tú Ujú. no estás ahí, pues tendrías que buscar un medio en el que estés. Cuando realmente el medio de comunicación debería informar de forma libre, no tener estos lineamientos, sin embargo pasa y no está mal, cada uno sabe y se ha venido manejando de esta forma, pero claro, sí tienen cierto grado de responsabilidad de poder informar en cierto nivel las cosas y en menos nivel otras cosas. Para concluir, Danielita, estamos ya en la parte final. ¿Qué hacer en las próximas elecciones? ¿Serán los jóvenes los que pongan el voto o pongan el presidente en las próximas elecciones? Mi consejo y mi petición a todos quienes nos escuchan es, por favor, infórmense, lean los planes de gobierno, estudien al candidato, no se dejen llevar por la popularidad de esta persona, sino realmente por su hoja de vida, por su educación y por lo que propone.
Sí, nosotros tenemos los planes de trabajo que la gente sube al CNE y son visibles, sin embargo es un copy-paste porque nadie lo revisa. Así Y si es. nosotros nos empezamos a informar, nos empezamos a involucrar y a elegir correctamente cada una de las personas que colocamos en los puestos que toman responsabilidad, va a haber un cambio. Muchísimas gracias a Danielita Vega, quien nos hemos hablado justamente de la forma de hacer política. Gracias, Danielita. Mi querida Isabel, muchísimas gracias a ti y espero seguir por aquí muy pronto. Claro que sí.